Y bueno, ya de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo interesante invitado. Ponga bastante atención a esta entrevista, por favor, porque a nosotros nos parece que de alguna manera el pedir hora en un centro de salud pública es una de las complicaciones que más se nota en nuestra sociedad. La gente se queja constantemente de los largos tiempos de espera para una atención, para que te vea un doctor, tal vez para una operación, para un examen. Ponga atención a esta entrevista porque estamos con un experto que nos va a explicar este tema. Estamos con David Valle, quien es enfermero. ¿Cómo estás, David? Hola, Karim. Mucho gusto. David, cuéntame, cuando comenzamos a preparar esta entrevista, esta venida tuya al programa, buscábamos un tema que fuera sumamente interesante para el público y llegamos a la conclusión que este es uno de los temas que puede llamar más la atención, porque tiene más quejas, hay más gente conversando sobre lo mal atendido que es el tema y todo. Cuéntame un poco primero de qué se trata, cómo se define el tema en sí, porque para que seas un experto en este tema es un poco extraño. A ver, mira, lo que pasa es que yo vengo más que nada a hablar por el tema de cómo se hacen las atenciones dentro de los centros de salud primaria, ¿no es cierto?, dentro de los centros de salud secundaria, lo que hablamos de urgencias, ya cuando la gente se dirige por alguna dolencia al hospital, a la posta, ¿no es cierto?, y que muchas veces se quejan del tiempo que nosotros tenemos para dar las atenciones. ¿Ya? Típico que pasa de que hay algunas u otras personas, ¿no es cierto?, que dicen, pucha, llevo 4 o 5 horas esperando, y muchas veces no se sabe la razón por qué tienen que esperar tanto tiempo. O sea, estamos hablando de alguien que va en ese momento al centro de atención. En ese momento, exacto. No a que te deriven para un examen o por una operación mucho tiempo más. No, ese es otro tema que quizás podríamos tocar después, pero el tema que vengo a hablar ahora es un tema netamente del tema de las categorizaciones, de cómo nosotros categorizamos a los pacientes que se acercan a la atención de urgencia, tanto del hospital como de la atención de salud primaria, como SAP. ¿Ya? A ver, mira... Por ejemplo, yo llego enfermo y le digo, ¿sabe qué? Me duele el pelo, se me pasó la tintura, atiéndame. Porque... o sea, de algo así como suave. Claro. De algo suave y me dejan esperando 5 o 6 horas. Sí, es verdad. Ahí se provoca la persona sale como ofuscada, gritando, señora, el pelo no me va a quedar del color que yo quiero. ¿Qué sé yo, no? Claro. ¿Cómo es? A ver, mira... Primero tenemos que diferenciar dos conceptos que generalmente la gente confunde. Uno es la emergencia y el otro es la urgencia. Son dos cosas distintas. ¡Wow! ¡Qué importante! A ver, cuéntamelo. Las emergencias son aquellas situaciones en las cuales la salud de la persona o la vida de la persona tiene riesgo, que necesitamos tratar lo más antes posible, porque si nosotros no lo atendemos, ese paciente va a morir casi inmediatamente. ¿Me Eso entiendes? Es cuando llegas como de un accidente, exacto, de una bala, o de un infarto. Generalmente las emergencias se catalogan con riesgo vital inmediato, como por ejemplo los paros cardiorrespiratorios, los accidentes carreteros con pacientes comprometidos policontusos, ¿no es cierto? Algunos episodios de, por ejemplo, síndromes coronarios agudos, que pueden complicar la vida del paciente. Y por el otro lado tenemos el tema de las urgencias. Las urgencias son situaciones que comprometen la salud, si bien no la vida del paciente, pero comprometen la salud y que en un lapso de aproximadamente unas 6 o 7 horas pueden tener compromiso vital. ¿Me entiendes? Esas son las dos diferencias. Entonces... Pero dame un ejemplo de lo que es una emergencia. Una emergencia, por ejemplo, como te digo, es un paro cardiorrespiratorio. Que te vas a morir. Que te vas a morir sí o sí. ¿Y la urgencia sería...? La urgencia, por ejemplo, puede ser un síndrome coronario que no sea fulminante, que sea un infarto, ¿no es cierto?, que tenga un preinfarto, ¿no es cierto?, cualquier situación que tenga un compromiso, pero que no tenga un compromiso vital inmediato. Oye, pero ¿y eso no se puede dejar esperando? No se puede dejar, pero por eso voy. Existen nosotros dentro de la categorización tenemos 5 categorías, que nosotros llamamos C1, C2, C3, C4 y C5. Cuando tú llegas al hospital o llegas a un centro de atención,
lo primero que va a hacer el enfermero o la persona que esté a cargo de lo que nosotros denominamos triage, el triage es esta categorización que nosotros hacemos, ¿ya? Va a determinar según cómo está el paciente físicamente, cómo se presenta, ¿no es cierto?, y cómo están los signos vitales del paciente. Nosotros vamos a poder ver entonces si este paciente viene en un riesgo tipo C1, que es el tema de la emergencia, ¿no es cierto? Este tema del riesgo vital inmediato, ¿ya? Como por ejemplo los paros cardiorrespiratorios, que tienen que ser tratados inmediatamente, lo que la gente comúnmente conoce que hay que hacerle el masaje cardíaco para que la persona vuelva, ¿no es cierto?, se reanime. Hasta el C5, que son los pacientes que pueden tener atención dentro de un consultorio, ¿no es cierto? Y que pueden verse con un médico al otro día o en 2 días más, etc. Ya, ¿y eso quién te lo categoriza cuando llegas? Porque tú llegas a una ventanilla, ¿verdad? Y dices, ¿sabe qué? Atiéndame porque me duele la pestaña, porque no sé. Claro. El administrativo de recepción, ¿qué es lo que hace? Ingresar el motivo de consulta, ¿ya? El motivo de consulta, más que nada, es cómo tú expresas o lo que refieres a la persona que está ahí. Y el que te está tomando la declaración de lo que te está pasando... Anota tal cual lo que tú dijiste. Ya, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no sé, pues, se me salió una uña. Entonces el administrativo coloca ahí, salió una uña. Y eso pasa a una fase previa, que es la oficina o el box de categorización, donde hay un enfermero, ¿no es cierto? Un enfermero, un colega. Y él va a definir, de acuerdo a los signos vitales que presente, ¿cuáles son los signos vitales? Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no es cierto?, temperatura y también el tema del dolor. Porque si te viene un paciente con un dolor muy grande, también tenemos que nosotros privilegiarlo. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Ustedes hasta qué punto le toman en cuenta la opinión al paciente de acuerdo al dolor? Porque si va uno que es alaraco y dice ¡ah! Y tú sabes que no es un dolor tan terrible. Hay como categorización del tipo de dolor. La muela es una cosa, el ojo es otra. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros empleamos una escala que se llama escala EVA, ¿ya? Que es la escala de valoración de la algia. El dolor es algia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cervicalgia, dolor al cuello, lumbalgia, dolor a las lumbares, etc. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos una escala del 1 al 10, donde el 1 es el sin dolor y el 10 es el peor dolor que tú has tenido alguna vez en la vida, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos, además también tenemos que ver cómo viene físicamente, porque si el paciente viene casi saltando, lo que nos pasa mucho, ¿no es cierto?, con la mamá que dice, ay, pero es que mi niñita viene con un dolor inmenso, terrible, pero hace 2 minutos viste a la cara chica corriendo por todo el hospital. También se valoriza. También se valoriza, ¿no es cierto?, porque obviamente una persona que viene con un dolor escala 8, 9, 10, va a tener una fascia, una cara dolorosa, ¿no es cierto? Va a tener una expresión de dolor, no se va a querer mover del lugar, etc. Entonces, por eso que nosotros los enfermeros estamos muy metidos en este tema, porque tenemos que valorizar al paciente en todo su aspecto. Ya, ¿y cómo llegamos a ese punto que se esperan muchas horas? Ya. Cuando la gente empieza a decir, te estoy a las 8 de la mañana y llegué. Mira, generalmente los pacientes que son C1, que son estos que te digo que vienen por emergencia vital extrema, ¿no es cierto? Ellos deben ser atendidos de inmediato. Ya, los pacientes C2 pueden tener una espera de C2 que son los C2, por ejemplo, estos pacientes que vienen con un síndrome coronario. Que no te estás muriendo en el momento, que no te estás muriendo en el momento. Pero cachai que te quedan 10 minutos de vida. Exacto. Ya, ellos pueden esperar hasta media hora. Los C3, que son pacientes, por ejemplo, que tuvieron alguna herida, alguna quemadura o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ya pueden esperar de 1 a 2 horas, y de ahí para atrás, los C4, ya 3, y los C5 ya es mejor, váyase para su consultorio. Los C5 son los que se pusieron el aro recién y se le echó la oreja. Se le echó la oreja. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de enseñarles a la población, de que no y lo otro, que no necesariamente el hospital debe solucionar todo. Ya, pero escúchame una cosa. ¿Por qué cuando llegan pacientes que se sienten realmente mal, que tal vez no son el C1 ni el C2, están entre el C3 y el C5, se sienten súper mal porque también deben esperar 5 horas? Falta de personal, falta de qué. Ya, a ver. Tú tienes que entender que nosotros tenemos un solo hospital de alta complejidad, que es el Hospital Ernesto Torres Galdames, ¿no es cierto? Y que es el único que da abasto a toda la población, tanto de Iquique como de Alto Hospicio.
¿Ya? Bueno, y En todas las temas de comunas- urgencia. Claro, y obviamente todas las comunas que derivan de las postas rurales, Sí, ¿no es claro. cierto? Entonces, esto nosotros nos complica bastante el tema de la atención porque nosotros somos el único referente. Entonces se provoca un cuello de botella. El tema está en que la gente está tan acostumbrada por características de ir al hospital directamente que saltan la otra que son los SAPU, las atenciones de urgencia. O sea, hay que irse para allá primero. Claro, cuando tú tienes, bueno, la posibilidad está en que si tú estás y tienes un SAPU cerca, ¿no es cierto?, de los 4 que tenemos acá en Iquique o en los de las postas rurales, dirígete al SAPU. Ahí va a haber un médico, va a haber un equipo de especialistas, enfermeros, ¿no es cierto?, técnicos paramédicos, etcétera, que van a evaluar y ellos verán si derivar al hospital o no. Bueno, si es cuando necesario. llegas derivado de un SAPU, es Llegas más- como C3. como llegas como C3. Ya llegas en esa categoría. Categorizado. Ya, Ambulancia. a menos, llega, a C3. menos que seas un C1. A menos que seas un C1, obviamente. Ya, perfecto. Lo otro que tenemos que entender y Me que quedan 2 minutos, Rodrigo. Resúmelo ya, lo más. súper corto. La idea es que la gente comprenda que tiene que utilizar, ¿no es cierto?, estas atenciones primarias de urgencia. Y lo otro, por favor, las ambulancias solo son C1 y C2. Las ambulancias, mira qué buen dato. Las ambulancias no son para, ¿no es cierto?, o una cortadura que puede contenerse y se puede trasladar en cualquier otro vehículo. ¿Ya? Las ambulancias son C1 y C2 porque cuentan con personal especializado adentro. Antes de irnos, ¿cómo la gente puede saber si es C1 o C2? La gente C1 o C2 lo va a saber, créeme, porque o va a Cuando estar está va a estar con un paro cardiorrespiratorio o va a estar con un infarto. Por eso te digo, pero es que hay mucha gente que tiende a confundir, a asustarse mucho. Es decir, me estoy muriendo. Ya, cuando tengan esa complicación, ¿cuál es lo principal? Váyanse a un SAPU. Si tienen ese miedo, váyanse a un Que SAPU. muchas veces puede ser un ataque de pánico, Que ¿no? puede muchas veces, nos ha pasado, o sea, obviamente el típico ataque pánico, ¿no es cierto?, que implica brazo izquierdo, implica cuello, dolor al pecho, Claro. y todos dicen, un infarto. Entonces, si están con esa complicación, váyase a un SAPU para que lo vea un médico, lo analice y lo envíe derivado al Ok. hospital. David, gracias por haber venido. Me parece súper valiosa la entrevista que nos dio David, el enfermero, porque nos aclara varios temas que muchas veces la población no tiene idea. Gracias. ¿Y vas a estar el próximo capítulo? Voy a estar el próximo martes. Sí, y preparamos otro tema que sea así como bastante O interesante. andamos un poquito en esto, un poco más. O andamos un poco más en este. Gracias, David, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nosotros... Hoy me duele el brazo izquierdo, parece que tengo un C1. Nos vamos a un corte y volvemos. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby, do da.